¿ok? Entonces, pues básicamente darte la bienvenida. Pues tu obra habla por lo que ustedes hacen como despacho de Cadaval y Solá Morales en conjunto con Clara, que han logrado pues una excelencia en cuanto a la calidad de la arquitectura que realizan. La verdad es que siempre los valoramos muchísimo nosotros desde acá y pues estamos muy contentos que nos das tu tiempo, ¿no? Entonces, darte la bienvenida y muchas gracias. Súper, Jorge. A ver, dos cosas. Primero, gracias por tus palabras, gracias por la invitación y, aunque suene cursi, digamos, también gracias por la iniciativa de la escuela. De rebote, nosotros tenemos una gran admiración por tu trabajo, pero también de tu trabajo, de tu persona, digamos, ¿no? O sea, que creo que tanto que tu arquitectura como lo que haces es como una cierta posición de pies a tierra y de ver qué se puede hacer con lo que hay, digamos, ¿no? Y siento que esta iniciativa de la escuela forma parte de esa misma actitud, ¿no? Como de una actitud proactiva, de no necesariamente estar quejándose, sino de agarrar y decir, a ver, esto es lo que hay, este es el contexto que tenemos, y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer y cómo podemos trabajar? Entonces, encantado de la invitación, de que llevábamos tiempo hablando de hacer esto y cómo la tecnología y la condición actual nos da esta oportunidad, ¿no? Entonces, pues contento de hacerlo. Muchas gracias. Sí, sí, pues sí. Sí, la verdad es que sí, yo creo que todo esto va a cambiar, ¿eh? Todo esto después de este encierro va a cambiar. Nosotros inclusive en el plan académico estamos haciendo unas modificaciones para poder tener algunas clases en línea, aunque al principio yo no sentía que fuesen pues como es una escuela práctica, como que lo siento como que, pues, ¿qué tiene práctico esto, no? Pero al final de cuentas, la posible conexión de tener esta charla no la teníamos antes de una forma tan fácil, entonces no se me hace mal. O sea, vamos a seguir con la idea de la escuela práctica en lo que cabe de poder estar en la ciudad, pero tenemos que abrirnos al mundo y esta plataforma nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pues, súper bien. Estamos listos. ¿Qué hago? ¿Comienzo? Sí, te damos la palabra. Sí. Entonces comparto con pantalla, ¿no? Sí, porfa. Órale. A ver. Pum. ¿Ven mi pantalla? Ya. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, yo quizá y siendo una escuela, yo en el sitio donde me siento más cómodo hablando es en escuelas. No soy un fanático o con el tiempo se me ha quitado un poco el entusiasmo de dar pláticas y conferencias, en parte porque a veces creo que pueden ser desinformantes, ¿no? Desinformantes en el sentido de que crean una figura de chavos que van a conferencias de arquitectura y lo que anhelan es estar en el lugar del conferenciante, arriba de un estrado, dando una plática, explicando cosas padrísimas, que muchas veces lo son, pero que es una figura minoritaria y que a veces creo que no es lo mejor que todo mundo aspire a eso. Sino yo también soy maestro, llevo 15 o 20 años dando clases, llevo 14 años dando clases en la Politécnica de aquí de Cataluña, en Barcelona, y me preocupa esto, ¿no? Como no tener una distorsión de lo que es la práctica de la arquitectura hacia una imagen distorsionada en donde todo es simpático, bonito e increíble, cuando hay muchos tipos de encargos que son difíciles que lleguen. Entonces, yo lo que haré ahora es explicarles un poco lo que nosotros hacemos y cómo le hacemos, entendiendo que creemos que puede ser útil para un despacho para un joven arquitecto que empiece a trabajar o un estudiante que luego será un joven arquitecto. Lo primero es
esta diapositiva, que es la más importante para nosotros. Arriba está la caricaturización de un genio, porque además eso no es cierto, ¿no? Y nosotros siempre nos vendemos como con la idea de no genio, ¿no? Sino con esta idea de trabajar mucho cada etapa del proyecto y a base de trabajar mucho cada etapa del proyecto, ir puliéndolo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esta es la primera y esta es la segunda que marcan un poco los parámetros de nuestro trabajo, y es que somos una oficina que trabaja activamente en dos contextos. No porque seamos unos arquitectos estrellas que vayamos de un lado al otro viajando, sino porque yo soy mexicano. Conocí a Clara, que se volvió mi socia, que es catalana, y empezamos a trabajar en estos dos contextos. Cada quien empezó a trabajar en sus contextos nacionales, ¿no? Y desde el principio fueron así y fuimos activándolos. Y es algo que nos ha servido muy bien, incluso hasta ahora en la pandemia, pero pre-pandemia, Norman Foster explicó cómo se arruinó varias veces antes de que su oficina se volviera global, ¿no? Cuando tenía una oficina muy grande y trabajaba solo en Europa, cuando había una crisis económica en Europa se fue a la bancarrota 3 veces. Y hasta que empezó a trabajar en varios contextos del mundo, cuando Europa bajaba, pues resultaba que América subía y así iba así. Entonces, nosotros en miniatura, a mí me gusta siempre decir en chafa, digamos, ¿no? Siempre hemos ido trabajando en varios lados y eso nos ha sorteado distintas crisis, ¿no? Porque cuando ha bajado en España, ha subido en México, cuando ha bajado en México, ha ido acá, cuando no ha salido una oportunidad en Estados Unidos, y eso nos ha ido balanceando. Les enseño los 4 ámbitos en los que trabajamos. Les enseño este primero porque creo que puede ser importante para un estudiante de arquitectura. Y el título es Arquitectura de la Nada. Y es cuando nosotros acabamos nuestro periodo formativo y de trabajo en Estados Unidos, regresamos a Barcelona y llegamos un poco como llega cualquier gente a otro sitio, con una mano delante y una mano detrás, ¿no? Y una artista muy famosa de Barcelona, Susana Solano, que tiene obra en el MoMA, que tiene obra en el Pompidou, es una artista muy famosa, nos pidió que si la podíamos ayudar a acomodar como sus piezas de una exposición que iba a ser en Madrid. Y lo que al principio era una exposición que iba a ser en Madrid, lo fuimos creciendo a un encargo y hicimos este museo en la Fundación Nico. La Fundación Nico es la fundación, es digamos uno de los centros expositivos dentro del ámbito de las galerías más importantes porque cuenta con el apoyo del gobierno, y empezamos a trabajar con papel, esto es el papel cartón que viene dentro de las puertas prefabricadas, ¿no? Lo que estamos viendo es una puerta prefabricada deconstruida, digamos, ¿no? Abajo hay una puerta, arriba hay otra puerta y en medio está el relleno. Y empezamos a trabajar con arquitectura efímera un poco de la mano de la oportunidad. Y esto yo creo que es lo primero que hay que decirle a un estudiante, que como arquitecto cuando estás comenzando, tienes que agarrar las oportunidades que te aparecen y convertirlas en una forma de expresar lo que tú tienes dentro y lo que quieres hacer. Lo curioso en nuestro caso es que empezamos a hacer arquitectura efímera como un despacho tremendamente joven, digamos, pero nunca lo hemos dejado de hacer. Lo hemos mantenido porque estos Reporteros Sin Fronteras. Esto es otra exposición para Susana Solano en la Casa de la Moneda en Madrid. Esto es una exposición hecha 100% con cartón, por lo tanto 100% reciclable. Solo fuimos apilando los cartones para hacer como cubos sobre la cultura en Cataluña, en el Palau Robert. Este es el Arsenale de Venecia, en la Bienal de Venecia, que Alejandro Aravena nos invitó a formar parte de la selección oficial. Esto es la Feria del Libro de Bolonia. También les enseño por qué. Porque la arquitectura efímera nos ha permitido ir a otros lugares. Venecia, Italia, esto es Sydney, esto es una instalación
que hicimos en la Universidad de Sydney con estudiantes, o un pabellón nos ha permitido a la arquitectura efímera también enfrentarnos a la ciudad, ¿no? Esto es un pabellón que hicimos en un parque de Barcelona, que era desmontable y desmontable, celebrando el aniversario expositivo de una institución. Y luego nos invitan del Colegio de Arquitectos de Cataluña a exponer nuestro trabajo y en la sede del Colegio de Arquitectos. Y no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que teníamos un presupuesto de 300 euros, un presupuesto limitadísimo, porque era un esfuerzo que hizo el Colegio de Arquitectos cuando ya empezó la crisis del 2008, que invitó a una serie como de 4 jóvenes arquitectos a exponer en la sala. Y entonces la generosidad en realidad estaba en que nos dieran el espacio, nos organizaron una conferencia y demás. Y los fondos eran los mínimos que nosotros podíamos ir a buscar más fondos. Y lo que hicimos fue agarrar esos 300 euros y irnos a IKEA, a ver qué podíamos o qué encontrábamos con 300 euros, ¿no? Y entonces resultó que estaban estas cajas amarillas en 50% de descuento. Y logramos comprar 600 cajas amarillas. Teníamos una beca o una donación del Colegio de Arquitectos también, de Epson, que nos dejaba imprimir todo lo que quisiéramos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, un poco de forma muy intuitiva, compramos las cajas porque dijimos, bueno, a base de un elemento que va repitiendo, vamos a ver qué podemos hacer con ello. Y probamos en el despacho una forma de ensamblarlas sin que requiriera pegamento. No sé si alcanzan a ver aquí en el primer plano que tiene unos pequeños tornillitos. Hicimos este gran muro nosotros le llamamos de tabiques amarillos, que en realidad nunca, y esto creo que habla un poco de la osadía nuestra, nunca supimos cómo iba a ser ni cómo se iba a levantar. Solo supimos que la pegamos, hicimos una sábana de 600 metros, de 600 tabiques, la pusimos en el suelo y sabíamos que al final de la semana iban a venir todos nuestros amigos y arquitectos de Barcelona por nuestro trabajo, pero no sabíamos cómo se iba a sostener. Y en realidad estos pliegues son los pliegues que le dan refuerzo estructural para que se mantuviera parada, ¿no? Y la fuimos moviendo y nos daba una cara exterior y una cara interior. La cara que no tenía imágenes, que era un plano continuo, aprovechamos para usarla como de base o de fondo para las maquetas que exhibían los procesos de trabajo de nuestro despacho, y daba luego y las imágenes eran imágenes de proyectos terminados, de proyectos en obra, de ideas conceptuales, todas mezcladas alternativamente, entendiendo que la arquitectura no se hace en una sola etapa, no se hace en un croquis en un despacho, a veces se hace en la obra, a veces se hace en un detalle constructivo, a veces se hace en una maqueta, y era como la suma de todo esto. A veces la curva hacía que las piezas se acercaran más a ti, la obra, y a veces te metías como en un pequeño conventito, como en un pequeño arco, que al fondo tenías los murales de Picasso, ¿no? Estos son los murales del Colegio de Arquitectos hechos por Picasso, que en el fondo al final nosotros le rendimos como una imagen, una pleitesía al final de la exposición, en donde ponemos todas las maquetas de nuestros procesos frente a los murales de Picasso que enseñaban Barcelona. La arquitectura efímera la seguimos haciendo, seguimos encontrando la manera de hacerla rentable, trabajando muy efectivamente, haciéndolo nosotros, porque son presupuestos pequeños, pero también nos dan una enorme oportunidad de probar una idea y testearla contra la realidad muy rápido. En arquitectura, tú diseñas algo y luego de aquí a que se construye son no sé cuántos meses o años. En arquitectura efímera lo diseñas y el mes siguiente estás haciendo un prototipo. Trabajamos en el otro aspecto de la escala, trabajamos en proyectos de escala urbana. Son proyectos grandes en donde intentamos trabajar una mezcla entre arquitectura, urbanismo y urbanismo de paisaje. No les voy a enseñar estos proyectos, solo les voy a enseñar que existe nuestra preocupación por este ámbito. Esto es
era un espacio público en Suiza, en el lago de Neuchâtel. El lago de Neuchâtel tiene, bueno, lo puedes usar 2 meses al año, y entonces generábamos estas piscinas de agua caliente que podían funcionar durante todo el invierno, y así tú podías utilizar el lago en muchas de las épocas o días que no se podrían utilizar. Y es un poco la misma actitud de intentar encontrar oportunidades donde no las haya o donde creemos que puede no haberlas. Y entonces trabajamos primero arquitectura efímera, como las primeras oportunidades que se nos dieron. Luego trabajamos escala urbana como una escala y un ámbito de incidencia en obra pública que nos interesa muchísimo, pero que también sabemos que es muy lenta. Y luego otro factor importante, que es que nosotros no hacemos obra pública si no viene de un proceso democrático y transparente. Y por lo tanto eso segrega nuestro ámbito de trabajo en obra pública y nos limita a ciertas cosas, pero es una decisión que tomamos, que muchos de esos procesos terminan en corrupción que ha destrozado mi país, México, y por lo tanto nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos y en el contexto europeo, optamos por esa opción, ¿no? Y entonces, el siguiente ámbito en el que trabajamos le llamamos pequeños paraísos, y es la arquitectura residencial, que quizá compartimos este ámbito con Jorge, ¿no? de las oportunidades que nos dan nuestros clientes. Y claro, te llama un cliente y te dice que si le haces una casa ahí. No, verán los lugares en donde trabajamos y son lugares que hay que hacer muy poco. Sí. Hay que seguir lo que se hace en el lugar, entenderlo, afinarlo o darle una lectura, ponerle un poco de pimienta y sal, pero no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, nuestra obra siempre ha tenido como esta oportunidad de trabajar en lugares repletos de naturaleza, con unas oportunidades increíbles en contextos muy distintos. La casa anterior era en los Pirineos, esta casa es en Puerto Escondido, la casa anterior era en piedra, esta casa es en concreto porque en Puerto Escondido es un lugar donde tiene limitados los materiales, donde tiene limitado el acceso, y vimos que el puerto estaba hecho con concreto, todos los muelles, todas las calles están hechas con concreto en Puerto Escondido. Entonces entendimos que era un material que sabía trabajar la gente, y a partir de ahí empezamos a explorarlo. Y esos han sido los caminos. Hicimos la casa de Puerto Escondido y luego un cliente en Barcelona nos buscó porque éramos expertos en concreto. Habíamos hecho una casa, pero nos dijeron que éramos expertos en concreto y le dijimos que por supuesto que sí. Y entonces hicimos esta casa en Cabrils, en la zona metropolitana de Barcelona, que es una exploración también de un concreto lanzado. Es un concreto que tiene una cimbra, solo una cara, como se hacen las albercas en muchas partes del mundo, y que juega con esta relación con el paisaje. Esto es una casa en la Riviera Maya, en Puerto Morelos, que tuvimos la oportunidad de contar con la ayuda de Juan Carral, que fue nuestro cómplice local y nos ayudó a construirla. Les recomiendo muchísimo la obra de Juan Carral, incluso no sé si ya haya estado en estas pláticas, pero si no, ya estuvo con nosotros hace un par de semanas. Sí. Buenísimo. Pues claro, ¿no? Entonces aprendimos un poco, en cuanto nos llegó el encargo, lo primero que yo hice fue hablar con Juan y aprendimos un poco de las lecciones que él nos dio de lo que funcionaba y no funcionaba, y optamos por una casa muy sencilla, un cubo que se relacionaba muy directamente con el paisaje del manglar y que tenía estas grandes terrazas, y que luego tenía un espacio interior muy amplio y donde la escalera lo tejía y lo volvía, podía llegar a tener como una relación de una triple altura en cierto momento, ¿no? Pero es como la idea de una arquitectura muy simple que se configura a sí misma. Y los ejemplos van siguiendo. Esto es Tepoztlán, en donde un cliente tremendamente cercano nos pide que hagamos un proyecto en medio de la naturaleza,
partimos de la idea de respetar todo lo existente y que la naturaleza ocupara y formara un protagonista del edificio. Edificios con piedra, hemos trabajado con distintos materiales. Esta es una casa en Tepoztlán, en donde el cliente, que también son grandes amigos nuestros ahora, nos piden que hagamos una casa de piedra y nosotros le decimos que encantados, pero que la hacemos en serio, que no queremos hacer una casa de piedra que tenga muros de block y luego la acabemos con una piedra de 2 centímetros para hacer que parezca piedra, y por lo tanto pactamos que sí, y estos son muros literales de 60 centímetros de piedra, interiores y exteriores, que dejan como esta imagen muy cruda y relación con la naturaleza, ¿no? Es un prisma que va cortándose y excavándose dependiendo los paisajes que ve. Que también como nos pasa en muchos casos, casi donde cortes encuentras cosas interesantes, ¿no? Bueno, los ejemplos siguen. Esto es Valle de Bravo, una casa en un contexto mucho más boscoso y en relación con los lagos, y donde pasa un río que durante unas ciertas épocas del año sigue teniendo una enorme fuerza y por lo tanto la casa hace el gesto de levantarse para dejar pasar el agua porque es imposible frenarla, e incluso lo único que hicimos fue colocar estas piedras las colocamos nosotros, y fue para bajar la velocidad del agua de cara a que no se deslavara la parte inferior, ¿no? Les voy a enseñar, y porque creo que es importante ver para cualquier estudiante cómo hacemos cualquiera de estas casas. Todas las casas que les he enseñado siguen un poco el mismo proceso y creo que verán que no es muy distinto de lo que hacen en la escuela. Esta es la casa Girasol en el Port de la Selva, en España. El Port de la Selva está al lado de Cadaqués, donde vivía Dalí, casi con la frontera con Francia. Es este sitio, ¿no? Y entonces es como, este es el final de los Pirineos, tocando el Mediterráneo. Este es por eso también les digo, es que esta es una foto tomada desde el terreno. Entonces, si lo comparan también con la primera foto que les enseñé, te paras aquí y ¿qué haces? ¿No? Hay que hacer poco, no hay que echarlo a perder y nada más, ¿no? Entonces, la montaña a la derecha, en primer plano, es el final del Cap de Creus, Barcelona, y el fondo, la imagen de fondo a la izquierda es Francia, es Portbou, donde está enterrado y donde fue asesinado Walter Benjamin. Bueno, donde se suicidó porque lo iban a matar. Y quizá esto es lo importante. Y sospecho que nos encontraremos con Jorge en esto. Nosotros no... ¿Qué creo yo? Yo creo que la creatividad nos expone a nuestros ángulos más débiles, ya más frágiles, no más débiles. Y por lo tanto, la creatividad siempre se esconde detrás de algo. Y para que me lo entiendan de manera muy directa y muy sencilla, y cualquier estudiante de arquitectura lo va a saber, la mejor idea se te ocurre la noche antes de la entrega, ¿no? Porque yo creo que la mejor idea se te ocurre la noche antes de la entrega porque ya no te queda otra, porque ya no tienes dónde esconderte, porque la creatividad te expone y te expone ante ti y ante tu fragilidad y ante la fragilidad del mundo, digamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace cualquier estudiante o muchos despachos, muchos estudios de arquitectura en universidades? Te enseñan el encargo y entonces empiezas a buscar imágenes del terreno, a visitarlo, a hacer el levantamiento topográfico, a hablar con los vecinos. O sea, vas como procesando cosas, pero también vas atrasando tu acto creativo, porque te da miedo. Nosotros llegamos, conocemos muy rápido el terreno, un levantamiento topográfico, vemos las orientaciones
y empezamos a conocer el proyecto, el terreno a través del proyecto. Y a través del proyecto conocemos el terreno y conocemos a nuestros clientes. ¿Qué pasa? Este es un terreno inclinado y lo primero que hacemos es probar, decir, a ver, ¿qué pasa si hacemos unas barras verticales que dividan el terreno en ejes y te permitan tener una relación cielo, agua, tierra? Y esas son las imágenes de arriba. Y lo que nos damos cuenta es que eso no nos permite tener la relación con el exterior. Y entonces son las imágenes de abajo, que las cerramos para hacerles unas terrazas. Y entonces lo que son unos planos se vuelven unas cajas para permitir que tú puedas pararte en el exterior. Después vemos qué pasa si hacemos estas cajas, si se van traslapando o si, como tienen en la imagen superior de la derecha, se van aterrazando y tienen la característica de que cada caja tiene una terraza a su lado y luego el patio sobre la cubierta de la otra. Y la otra vuelve a salir sobre un patio y sobre la cubierta de la otra, y sobre la cubierta de la otra. Y luego abajo vemos qué pasa si esas terrazas se empiezan a traslapar una contra la otra. Luego vemos qué pasa si hacemos un objeto volador. Y si ese objeto volador tiene distintas aperturas que te permitan relacionarte directamente con el mar. Y luego lo asentamos en el terreno, que son las imágenes de abajo, para que no sea tan violento con su contexto. Luego vemos si antes la casa estaban abiertas directas al mar, ahora la casa está abierta a sí misma y ve el mar a través de los reflejos que permite eso. Y entonces pudiera estar una pareja en donde él o ella están trabajando en el estudio y ven cómo ella está trabajando en el estudio y él está cocinando a través del reflejo y mientras ve el mar. Luego recurrimos a la idea más simple, que es qué pasa si hacemos una caja, si esta caja flota, luego si esta caja flota sobre una terraza, luego si esta caja tiene en la parte de abajo, se va abriendo en distintas cosas. Y luego llegamos a la imagen de arriba, que es la primera idea que realmente nos gusta, que es tener este cubo blanco, la imagen del centro superior, flotando sobre un plano, que sería la piscina, y que arriba tendría una terraza abierta, ¿vale? Nos gusta, creemos que es suficientemente sólida y contundente, y entonces la metemos por el reglamento. Fíjense, y el reglamento es lo de abajo. Las dos imágenes de abajo es nuestra preciosa idea pasada por las reglas locales. Se va la mierda. Ahí lo que querías al principio era ver el cielo, ver el mar y conectarte a la tierra, ¿no? Y esto ya lo Claro, pero esto, la realidad con la normativa es una porquería. Y entonces estudiamos el reglamento. Pero vean en qué punto estudiamos el reglamento. Estudiamos el reglamento de lo que se nos permite después de testear las primeras ideas. ¿Para qué? Para que el reglamento no nos ate las manos. Exacto. Porque te va enseñando cosas y cosas que no puedes hacer. Y entonces volvemos a empezar, ¿no? Y entendemos los vientos, es un lugar que tiene vientos de 180 kilómetros por hora, entendemos las vistas, entendemos la iluminación y llegamos a este concepto. El concepto es que no queremos una casa que solo tenga una gran vista al mar, sino que queremos una casa que tenga muchas vistas al mar, que puedas disfrutar muchos rincones y muchas maneras de entenderlo. Y aquí también vemos el concepto, la Casa Girasol se llama Girasol porque una periodista le puso después la Casa Girasol y publicó un artículo. En realidad se llamaba, nosotros siempre ponemos un 0 al proyecto, 0, Port, que era Port de la Selva, el lugar donde está, y 1, que era la primera casa que hacíamos ahí. Y eso, si lo leías, se llama Port 1, oportuno. Y fue un encargo que nos cayó empezando la crisis del 2008, con lo cual dijimos oportuno, nunca mejor dicho. Y la casa se llamó Oportuno, de que oportuno momento llegó, hasta que se convirtió en esto. ¿Pero por qué Girasol? Porque es una casa para unos abogados de la Corte Penal Internacional que viven en La Haya, por lo tanto nunca tienen sol, nunca tienen vistas, y el mar está al norte. Y atrás, es decir, la vista, lo precioso, lo que ellos quieren ver es norte. Y atrás es el sol y hay una serie de montañas que nosotros tenemos que ir adecuando como la imagen de abajo
para poder tener vistas e iluminación. Y entonces esta fue la imagen que más convenció a los clientes, que también es decir que nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo gracias a los clientes y al tipo de clientes que tenemos. Llegaron con una botella de champán el día que les presentamos el proyecto. Nos dijeron que todo más o menos que sí. O sea, no, es ilusorio pensar en el arquitecto luchador que consigue todo. No es cierto. Si no hay un buen cliente, si no hay un buen constructor, si no hay unas buenas autoridades locales, es muy difícil hacer una buena obra. El argumento fue que nosotros, si teníamos 10 metros de fachada y la rompíamos en zigzag, luego cuando estirabas este zigzag, en realidad estabas multiplicando los metros lineales de fachada, ¿no? Que teníamos 15 metros de vista. Y a partir de ahí, a partir de esta idea, empezamos a explorar, y esto es importante que lo vean los estudiantes de arquitectura, que es, ya teníamos la idea, pero empezamos a afinarla y empezamos a hacer pruebas, a mover un grado, un otro. Eso mismo lo hicimos en maquetas de pequeña escala que pueden ver en el primer plano, de escala intermedia que pueden ver en el plano intermedio, y en el fondo de la derecha pueden ver una maqueta pequeña donde la casa está localizada con su contexto. Por lo tanto, mucho trabajo. Es decir, no son ideas geniales, sino que es trabajo, 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 trabajo y ir desarrollando el concepto. Luego hacemos el 3D. El 3D lo probamos contra la realidad, lo probamos contra incidencia solar y térmica, asoleamiento, y luego llegamos a un proceso que lo simplifica en una forma geométrica muy simple. ¿Por qué muy simple? Porque en España y en México tienes unas reglas de construcción y no puedes hacer curvas y locuras porque hay una enorme posibilidad de que te lo construyan mal o de que sea muy caro. Y por lo tanto, simplificarlo al máximo, idealizarlo, y a partir de ahí empezamos la obra. Y también visitar la obra forma parte de nuestro ejercicio. Claro, ¿no? También eran unas visitas de obra en donde acabábamos y de ahí te ibas a aventar un salto al mar. Este es un día de tormenta, con vientos, la casa se expone a vientos de 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, los vidrios de la casa, esta es la casa terminada, tiene vidrios de muro cortina, ¿no? Que puedan detener el impacto. Aún así, con los muros de muro cortina, era más barato que un muro de tabique normal, porque el muro de tabique normal en España es muy caro, porque tiene que tener muchas capas y la mano de obra es muy cara, ¿no? Entonces, los acabados de la casa es una geometría muy sencilla, con estos cubos que se van girando para ir buscando las distintas vistas, que se relaciona directamente con esta piedra abrasiva del Cap de Creus, y que luego tiene una relación en un ámbito muy directa con el mar, pero que luego puedes ir teniendo estos pequeños receptáculos en donde puedes ir teniendo distintas vistas enmarcadas de cada uno de los sitios. Cuando acabamos la casa, me escribió un amigo y me dijo que me quería felicitar por la casa que había hecho en Portugal. Y fue uno de los mayores halagos que he recibido, porque somos tremendamente admiradores de la arquitectura portuguesa. Es la arquitectura que más nos interesa, quizá por su simplicidad de recursos y la imaginación con la que contesta, ¿no? Y entonces nos gustaba sentirnos relacionados. Con el tiempo, estos son dos ejemplos de nuevos proyectos que estamos haciendo residenciales. Hemos podido ampliar la paleta de operaciones que vamos haciendo. Esto es una casa que que estamos construyendo en Malinalco, en donde en vez de pensar en una casa compacta, pensamos en una casa explotada en el terreno, en donde existía una torre, un pabellón, unas escaleras, una piscina lejos, y donde son unos clientes tremendamente sofisticados y donde nos fueron aceptando que la idea tradicional de una casa en donde tienes que tener la alberca pegada al asador o no es cierta, y que el irla repartiendo a lo largo de todo el terreno te da oportunidades de usos simultáneos y de descubrir ciertas cosas, ¿no? Entonces era una casa en donde aquí finalmente logramos hacer lo que exploramos en el Port de la Selva, el última planta, a mí me gusta llamarle que es una habitación sin techo,
Es una habitación completamente encerrada, es exterior, pero tiene muros y lo único es que no tiene techo. Como siempre, la obra te da lecciones impresionantes. Fuimos de la mano del constructor que sabía trabajar con piedra, hicimos este muro de contención para el estacionamiento y es una de las cosas más bonitas del terreno. Hicimos un dibujo muy cuidadoso del reparto y de la textura del tabique y de cómo lo podían trabajar. Y esta es la torre ya en construcción. Esta torre ya está, y esta es la habitación sin techo, ¿no? Que decíamos, donde tiene estas ventanas que van enmarcando el paisaje. Estas las secciones. Este es un proyecto muy distinto. Este era un antiguo teatro que convertimos en una vivienda taller en Barcelona. Esta era la situación existente y donde hicimos una operación sin planos, sino muy, muy cercano a la obra y donde fuimos cambiando y ajustando cosas y fuimos desarrollando y al final es una vivienda con un espacio semi-industrial, diáfano, que tiene una relación muy directa con este patio, que tiene una pequeña piscina, que esa pequeña piscina la aprendimos de Juan, de las piscinas que hace en Cancún, y visitando una de sus obras vimos que no hacía falta más, que con una piscinita de ese tamaño eras feliz, que te mojabas, te refrescabas, y por lo tanto la aportamos aquí. Y este es el último proyecto residencial que les enseño, que es una casa que hicimos para el TEC de Monterrey. Es una casa en donde no es un fraccionamientito, donde está una casa de Tatiana Bilbao, una casa de Moneo Bruc, que ya estaban construidas y por lo tanto las pudimos ver. En la parte superior estaba una casa de Bernardo Gómez Pimienta y luego se iba a construir una casa de Alberto Calach, una casa de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo y al final una casa nuestra. Entonces, pero no conocíamos nada de cómo iban a ser todas estas casas. Entonces apostamos por una casa que fuera muy introspectiva y una casa que trabajara con la idea del patio central. Entonces, esta fue la envolvente que nos daba las posibilidades del terreno, lo que permitían construir. De ahí decidimos hacer un patio. Ese patio lo enriquecimos con las vistas que daba el terreno hacia la Sierra Madre de Monterrey y creamos como este gran patio central, ¿no? Y que cuando lo sumabas te daba como este Tetrix, que era la suma de todos los distintos parámetros y que al final teníamos este como belvedere, este espacio, que el espacio más abierto lo hicimos en primer nivel, como una manera de independizarnos, un poco recordando las logias italianas, ¿no? Dejar la base para cuestiones operativas y subir al primer nivel como la planta principal de la casa, ¿no? En donde estaba todo este espacio. La casa es una casa en patio, es una casa muy sencilla, con unos requerimientos muy básicos para el TEC de Monterrey que discutimos y que hablamos, que espero haber ayudado un poco a que cambien los parámetros porque tenían una imagen muy tradicional, es decir, es como una casa para una familia y yo les decía que había como un cuarto de niños y un cuarto de niñas y el cuarto de niños tiene que ser azul y el cuarto de niñas tenía que ser rosa. Sí, un poco lo que hablábamos entre todos era que es una familia en el siglo XXI. Una familia en el siglo XXI puede ser un padre soltero, puede ser una pareja gay, ya sea de hombres o de mujeres, puede ser un sistema mixto, ¿no? Y que atarlo a una imagen tan tradicional de la familia desde una institución académica, quizá era oportuno intentar avanzar en esos ámbitos, ¿no? Pero esta es la casa construida, es un cubo blanco, ese cubo blanco lo entendimos como un cubo blanco de mármol excavado, en donde tiene este patio central pergolado, al cual se le suma la terraza de un lado y se abre a la sala por el otro, que tiene la alberca dentro de sí, que mitiga la enorme incidencia solar de Monterrey, porque es un sitio tremendamente caluroso, y donde
la alberca, ¿no? Estaba un poco como esta idea de baño turco, ¿no? De la alberca dentro de la construcción, atada entre muros y abierta por un lado al patio y por otro lado al jardín. No sé cómo vamos de tiempo, Jorge. Vamos bien, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, pues les enseño 3 proyectos, les enseño dos edificios que es la última escala en la que estamos haciendo. Como espero se logre transmitir, nos interesa todo, porque todo puede ser interesante, ¿no? Y entonces empezamos a hacer casas, pero también nos daba un poco miedo empezarnos a atar en la escala de la casa, porque es algo que podemos platicar ahora en el final, pero la gente te empieza a pedir lo que has hecho. Y entonces a nosotros nos piden casas y siempre nos van pidiendo casas y casas y casas, pero también nos interesaba participar de otra escala. Y entonces ahí es donde de la mano de amigos, estos son Rodrigo y Alberto. Rodrigo estudió conmigo, Rodrigo Rivero Borrell estudió arquitectura conmigo, y luego yo creo que es alguien demasiado dinámico y demasiado movido como para aguantar el ritmo tan letárgico de una arquitectura que tiene un cliente que te pide tonterías y demás. Y entonces Rodrigo se ha pasado al otro lado de lo que permite hacer arquitectura. Y para mí está haciendo arquitectura, pero siendo él el que promueve los proyectos. Y entonces fundaron Reurbano, que está trabajando, que empezó originalmente, que estaba haciendo una gran cantidad de edificios urbanos en la Ciudad de México, y empezó a trabajar con edificios de rescate patrimonial, en donde en los edificios de Reurbano, en la gran mayoría no hay estacionamiento, hay comercio en planta baja, hay estacionamiento para bicicletas, hay distintas diversidad de viviendas, con viviendas muy pequeñas, para que pueda haber diversidad de usuarios, ¿no? Y entonces el primer proyecto que nos encargan es este edificio en la colonia Roma, que es una casa protegida, que también hay que decirlo, no tenía un enorme valor patrimonial arquitectónico. Estaba protegida, pero no era la casa LAM, digamos, ¿no? Pero de cualquier manera la entendemos y entendemos el interior, y nosotros somos contrarios de esta idea de mantener solo la fachada, ¿no? Creemos que no tiene mucho sentido mantener la fachada y entonces, si no vas a mantener el total. Y entonces trabajamos con un esquema en que mantenía la casa, y al final el proyecto mantuvo el 94% de la casa existente. Y entonces las propuestas eran cómo podíamos trabajar con esta casa y cómo podíamos crecer la casa a través de su estructura, ¿no? Entonces fuimos probando, como espero hayan visto en los otros proyectos, en el proyecto de la casa de Sunflower, la casa Girasol, empezamos a hacer pruebas de ver si puede ser una piel, si es una piel más menos geométrica, más amorfa, si es una pequeña estructura que invade todo y por lo tanto le da un ritmo a la fachada, hasta que volvemos a comenzar y entendemos que este en rojo es el edificio existente, y que quizá lo que más que tenía este patio que era muy bonito de acceso, y que quizá lo que más convenía era replicar esta estructura, ¿no? Y doblarlo y tener un doble patio que nos permita tener un edificio de doble acceso, ¿no? Entonces, este es el edificio, esta es la casa existente, este sería el añadido, y luego entendimos que arriba necesitábamos hacer algo mucho más etéreo que nos permitiera mantener la escala de la casa como una escala baja y no que se sintiera como un edificio muy alto. Y este es la fachada final en base al esquema, ¿no? Y empezó la obra. Ahora aquí está la casa existente, a la izquierda ven la obra nueva, ahora se les explicaré. Y este es el proyecto terminado, en donde dejamos en blanco la casa existente. Luego creamos esta franja de vidrio en la parte superior con la idea de generar una cierta ligereza, y luego hicimos estos copetes negros que permitían rematarla. Este es el patio trasero. Jorge o cualquiera de sus profesores que sepa de obra sabrá que todo esto es nuevo. La imagen de la izquierda pueden ver en primer plano a la derecha la casa existente con el tabique completamente roto. No hay manera de construir este muro si no tiene una estructura detrás. Y entonces la parte nueva para cualquier arquitecto
lo sabrá distinguir, pero la parte no grita que es una parte nueva. El fundamento blanco sigue existiendo y basados en Walter Benjamin, que ya dijimos que está enterrado en Portbou, Walter Benjamin decía que la arquitectura era un arte para un público distraído. Y a mí me gusta mucho esa frase, que es cuando uno va a ver una pintura o una escultura o una obra de arte en un museo, va a observarla. Cuando uno está en la ciudad, son cuadros de fondo que forman parte del escenario de nuestra vida y que no quieren ir gritando, gritando, gritando. Entonces, alguien que no sea arquitecto no sabrá distinguir, entenderá esta franja blanca y se confundirá y no gritará que es nuevo, y pensarán que solo la parte de arriba es la nueva. Y era un poco esta idea, como mantener la escala y mantener el fundamento, que es esto, ¿no? Hay gente que ha pensado que este proyecto es solo la adición negra, cuando en realidad es un proyecto completamente nuevo de pe a pa, ¿no? Pero creemos que tiene esa gran virtud. Estos son los planos y cortes. Quizá lo importante es nada más que funciona como un Tetris, en donde esto tiene 9 departamentos y un local comercial. Cada uno de ellos es distinto. Esta es la fachada a la calle, en donde se mantiene la escala de la casa, donde nadie pudiera imaginar que de fondo hay un edificio. Lo que era una casa, cuando tiene unas escaleras, estas escaleras, por ejemplo, tenían un ventanal enfrente, y en una visita de obra con Rodrigo, que es arquitecto, me dice, oye, pero si no la necesitamos. Y claro, quitamos las ventanas y es una escalera 10 veces más bonita, porque se relaciona directamente con... Pero es esto, es hacer la obra, es hacer el proyecto a través de la obra, a través de los constructores, del cliente, y cómo el resultado no es solo una cosa, ¿no? ¿El color era preexistente algo? ¿El color tenía algo de preexistencia o lo pusieron? ¿Este azul? No, de hecho hay una cosa, que lo verán en nuestra arquitectura. Somos bastante malos para poner color, o creemos. La mayoría de nuestra arquitectura es blanca, y luego con algunos tonos de color. Y entonces, este azul es un azul que nos gustaba mucho por ligero, por transparente. En el fondo, esto es un biombo que tapa las instalaciones, porque todas las instalaciones pasan por detrás. Entonces, sabíamos que teníamos que hacer un biombo. Bueno, ¿cómo hacemos un biombo? ¿Qué recursos tenemos? ¿De qué material lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer de MDF, pues hay que pintarlo, porque si no, no sé qué. Y probamos, y la idea es que también estos colores se puedan cambiar. Que lo que es pintura en 5 años puede ser naranja o puede ser lo que sea. No está. El único que sí es un principio es la cubierta negra, porque la idea es que desaparezca, ¿no? Este es uno de los departamentos. Cada uno de ellos es distinto. En este caso también diseñamos los interiores. Este es el que da la fachada, que tiene un pequeño ático de frente. Esta es la parte trasera. Todos estos son los muebles existentes del lugar. Nunca nosotros hacemos amueblado para hacer fotografías. Como están las casas, como son utilizadas, es como las documentamos. Porque además no nos preocupa. Nosotros entendemos que hacemos contenedores y que la gente los haga. Y este es el último proyecto que les enseño, junto con los nuevos que estamos haciendo. Es un edificio a 2 cuadras del otro. Es también conurbano. Es en la calle Chihuahua, esquina con Jalapa. Era un edificio existente que estaba partido. En realidad era un edificio que parecía 3 edificios, pero como pueden ver en esta foto aérea, que parecía un solo edificio, pero que eran 3 edificios. Y que lo que hicimos fue cambiar el esquema para volverlo un edificio de patio central. Entonces, es un edificio que la mayor riqueza está en el programa y en la intervención en obra, no tanto en el proyecto arquitectónico. Es un edificio que tiene locales comerciales en planta baja, oficinas en primer nivel y residencias y departamentos en los últimos 2 niveles. Algo muy poco usual en la normativa de México. De hecho, la normativa lo prohibía. Lo que hicimos con Reurbano, y en realidad aquí el héroe es Reurbano, fue un proceso legal en donde a través de usos adquiridos demostramos que el edificio tenía ya estos usos y que por lo tanto podíamos mantenerlos. Porque cuando hicimos este edificio era ridículo. En la colonia Roma te pedían solo que tuvieras vivienda o solo no sé qué y no un edificio mixto, que es lo que pide la ciudad. Entonces, esta es la excavación para el patio central. Hicimos 2 grandes muros de concreto que estabilizaron el edificio. Yo no puedo comprobarlo.
pero yo creo que si no hubiéramos intervenido este edificio era posible que se pudo haber caído en el temblor de 2017, porque vean, 2 muros enormes de concreto para estabilizar y cambiar el centroide de carga, porque se estaba hundiendo en la parte trasera. Y luego durante la obra fuimos descubriendo todas estas cosas. Con la cimentación se nos acabó el presupuesto de los acabados, y entonces íbamos a las visitas de obra, y en las visitas de obra de la mano de Rodrigo y de Alberto, oye, eso está increíble, páralo, ya no lo toques, esto déjalo así, esto de modificándolo. Y este es el aspecto final, que no sé si vean, si reconozcan esta fachada que la fuimos encontrando en primer nivel, ahora está aquí en primer planta. Fue, no toquen, déjenla así, que es algo muy fácil de hacer en una casa, pero no en un edificio. Porque en un edificio de una escala, y ese es el edificio terminado por afuera, y no se ve nada. Por afuera no hace falta gritar que hicimos una intervención nueva y moderna y no sé qué. Es un edificio que a nivel de escala urbana está muy bien. Por dentro lo limpiamos. Los únicos sitios donde tiene aplanados son aplanados estructurales, y por lo tanto cuando tú te encuentras un aplanado sabes que eso es un refuerzo estructural. Es una como manera lógica de leerlo. En una visita fuimos marcando con spray qué se marcaba y qué no, y qué se quedaba tal cual, qué muro necesitaba todavía que lo limpiaran más y qué muro ya estaba. Y entonces fue como un collage de ir diciendo esto ya está. Y fue un proyecto, claro, nos íbamos encontrando esto. La duela del piso, podrán ver que tiene distintos tonos, porque todo es duela recuperada de distintas partes del edificio. Y entonces en vez de tirarla, la recuperamos, la reciclamos y la volvimos a utilizar. Y si tiene distintos tonos, entendimos que no nos iba a alcanzar para hacerlo homogéneo, y ya lo volvimos parte del proyecto. No, más tiene más valor, además. No lo puedes Claro, consumir eso. y lo que es cierto es que la gente ya sabe apreciarlo. Sí. Esto es una miscelánea que estaba en el edificio, que se mantuvo durante la obra y que tiene un contrato subvencionado para seguir. Son los más trabajadores, son los primeros en abrir y los últimos. Es increíble esta tienda. Puedes encontrar desde piñatas hasta un desayuno, porque hacen tortas, jugos, es espectacular. Hay una tienda de bicicletas. Y esta es la escalera que diseñamos para el patio central, que es este que tiene 2 caras de concreto y luego la estructura metálica. Y luego la gente cómo ha ido ocupándose. Nada, miren el marco de la puerta completamente viejo, porque así lo dejamos, porque así estaba, y la gente, nada de esto, los interiores los hemos diseñado nosotros. Esto es una oficina de arquitectura. Este es el patio. Este es un proyecto espectacular de huertos urbanos que tienen alquilada una oficina en primer piso y tienen alquilado todo el techo, y en el techo producen un huerto que venden a los restaurantes locales. Nada de eso es un esfuerzo nuestro, ni podemos ganar, es el edificio y su gestión. Y luego esta es de las fotos que me gusta de cómo se abre a la ciudad. Hemos seguido, les enseño lo que tenemos en proceso, ya no, son 3 imágenes. Hemos seguido haciendo edificios. Esto es un edificio, cuando empiezas a hacer obra de esta escala te gusta, te impresiona por el tamaño, por la envergadura. Es un edificio que acabamos de terminar en Polanco, en donde cuando empieza a trabajar con escalas mayores, el rigor de la estructura empieza a mandar todo, y como hacemos en nuestro trabajo es lo que marca un poco los espacios, y es una retícula de donde empieza a crecerle verde y vida. Este es un concurso que ganamos primer premio para hacer 300 departamentos también en Polanco, que intentamos hacer una ciudad que fuera un poco fragmentada, ¿no? Y que tuviera este basamento, pero que luego fueran subiendo estas torres, y que tuvieras patios, pero que se fuera abriendo la ciudad. Es un edificio enorme. Y este es el último edificio que les enseño, es el tercer edificio que estamos haciendo con Urbano. Es un edificio en Bucareli, en frente de la Secretaría de Gobernación, que tiene unas condiciones súper particulares, y que estamos ahora, esta es una foto de antes de que de que cerraran la obra por la pandemia, en donde ya estamos haciendo la cimentación. Entonces, esta es la última imagen que tengo. Si quieren podemos comenzar la charla más informal. Sí. Voy a parar mi pantalla de compartir. Ok, sí, claro. Ahorita si alguien tiene preguntas, levante la mano. No sé si ya tenemos alguna. A mí me gustaría, mientras se animan, que primero preguntarte
¿cómo te sientes veo los últimos 3 proyectos que mostraste en una escala mucho más grande? Bueno, como que pasó de una escala de los de 3, 4 pisos, ahorita ya son como 3 escalas que manejaste, yo creo, las que presentaste. Dices, te buscan por lo que haces, al principio estás haciendo casas, ahorita pues luego con lo de Reurbano hiciste otra escala y ahorita ya de Reurbano otra vez más grandes, ¿no? Proyectos de 300 unidades y eso. ¿Cómo en el proceso de diseño, cuál ha sido la diferencia? Pues porque ¿es lo mismo o lo sientes distinto o qué tanta oportunidad? Porque, por ejemplo, el muro ese que estaba existente, que lograste detenerlo y esperar, pero siendo una oficina que no estás en Ciudad de México, bueno, tienes oficina en Ciudad de México, pero a lo mejor tú no vas tanto a la obra. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo haces para controlar eso? Mira, cada escala tiene sus reglas, desde mi punto de vista, y tiene sus reglas a favor y sus reglas en contra. Los edificios grandes tienes que ser bien cuidadoso, porque a nosotros nos empezaron, cuando empezamos a hacer casas y luego empezamos a hacer cosas de urbano, de repente nos empezaron a buscar desarrolladores que la arquitectura que querían nuestra marca. Como el arquitecto tiene un valor, querían vender que era un proyecto nuestro, porque habíamos adquirido un cierto prestigio con los proyectos que habíamos hecho y por lo tanto les interesaba nuestro nombre como para venderlo, pero no les interesaba garantizar la calidad que nosotros buscábamos. Y entonces eso es bien delicado, porque primero te ves atraído como, sí, wow, 3 torres, wow, y luego empiezas a ver las reglas de ese mundo y son unas reglas bien complicadas, ¿no? Entonces, nosotros, y donde, por ejemplo, en estas obras grandes, tienes muy poca incidencia en obra. Estés donde estés, así tu oficina esté al lado del proceso de obra, porque son obras tan caras y donde está todo tan controlado que quieren poco al arquitecto en la obra. No quieren que haya cambios, quieren que vaya rápido, quieren que no sé qué. Y entonces son como las casas, nosotros, pese a que estamos aquí, tenemos mucha cercanía con la obra y cuando sentimos que la obra necesita nuestra cercanía, la aceleramos. Es decir, al principio el edificio de Chihuahua, pues íbamos cada mes y medio. En la parte final es que estuvimos en México 4 meses seguidos o 3 meses seguidos yendo a la obra, y antes de esos 3 meses seguidos, la visita anterior fue en 3 semanas. Entonces fue como este pacto de tener una cierta flexibilidad para que el ritmo de la obra pudiera, o sea, que tú puedas seguir como despacho el ritmo de la obra, estando a distancia, ¿no? Y entonces yo diría las dos cosas. Lo primero es la distancia, o sea, ser una oficina que entienda las reglas de cada escala, las reglas buenas y las reglas malas. Nosotros saltamos demasiado rápido a edificios grandes y nos costó mucho y fue muy traumático. Y luego ahora, en base también, la vida te va llevando, ¿no? Ahora que ya lleva 2 años en donde la economía va más lenta, entonces esos edificios se están frenando, entonces nos da un tiempo de respirar y de poder reaccionar mejor. Entonces es un poco como, yo siento que un arquitecto es como un guerrillero, ¿no? Que te enseñan ciertas técnicas de guerra o ciertas tácticas para implementar y luego vas a combate e intentas ver cómo te puedes defender mejor. Hay unas que salen bien y otras que pierdes. Claro. Mira, te vamos a dar la palabra, Ernesto. Adelante. Tiene una pregunta, Ernesto. Tiene el micrófono cerrado, Ernesto, creo. Okay. Ahí está. ¿Sí Ahora, me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias Hola, por la charla. Oye, tenía unas preguntas, bueno, respecto a la primera charla que diste de la arquitectura efímera, a mí me interesa mucho. Me imagino que también, por ejemplo, estas cosas efímeras, me llamó mucho la atención estas cosas de IKEA, estos módulos. Me imagino, mi pregunta es, por ejemplo, esos ejercicios también los puedes trasladar o te sirven como para trasladarlos después a una escala a lo mejor mayor, no sé, a lo mejor puedo pensar que a lo mejor esos ejercicios te pueden servir también como para pensar en conceptos o en ideas como, no sé, unos departamentos, cosas así, ¿no?
Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, se me hace muy interesante, por ejemplo, cómo cosa que a veces, digo, yo ya soy arquitecto, pero me ha tocado trabajar así en proyectos como de escala de vivienda. De hecho, tengo una especialidad en vivienda y me interesa acá en la Ciudad de México y me interesa mucho el tema de la vivienda. Y se me hace también muy interesante, por ejemplo, cómo abordas o cómo vas como, no sé, por ejemplo, la casa es girasol, ¿no? De que tienes una idea y no te clavas o no te quedas con esa sola idea, sino que sigues explorando. ¿En qué momento dices, híjole, esta es la idea que me latió más, que así quede? Porque veo que haces muchas exploraciones y a final de cuentas dices, puta madre, pues me gustó mucho esta. ¿En qué momento paras y te decides por esa idea? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es el tema con Reurbano. Ellos son desarrolladores. ¿Tú cómo trabajas con ellos? ¿Cuál es tu participación? ¿Nada más haces el puro proyecto o también es como una sociedad? Y bueno, básicamente esas son mis preguntas. Mira, te contesto en orden y lo mejor que pueda. De lo efímero, yo creo que es un mismo mind, o sea, una misma estado mental o una misma estrategia. Yo doy clases o he dado clases desde hace mucho tiempo, o sea, desde hace mucho tiempo estoy relacionado con la academia. Y he dado clases de proyectos, he dado clases de urbanismo y he dado clases de paisaje a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo encuentro que es un poco lo mismo, que la estrategia, cada uno tiene reglas y sistemas distintos que tienes que saber aplicar. Pero si tú lo vuelves abstracto y lo conviertas en ecuación, esa ecuación es la misma. Y entonces es una matemática que puede funcionar. Hay, sin embargo, reglas de cada sistema. La arquitectura efímera te permite la repetición de un material que sería casi imposible tenerlo en una arquitectura de otra escala, por costos, por resistencias estructurales, por mantenimiento, y que tienes que saber, pero a cambio tienes que saber que en efímero tienes eso, porque si no, ¿con qué te diviertes? Es decir, si no aplicas la magia de lo efímero y lo estás pensando desde una arquitectura estática tradicional de tabique, pues estás perdiendo todas las oportunidades que te da lo efímero. ¿Me explico? Entonces, sí, sin duda, y por eso, por lo que tú dices, nosotros mantenemos la arquitectura efímera. Nosotros mantenemos la arquitectura efímera en el despacho por lo que nos da, por la adrenalina que nos genera. Y entonces no es tanto que yo testee una idea y esa idea luego la vaya a llevar a un edificio, como la práctica de la ecuación y de ver los materiales, de cómo se comportan, de qué funcionó bien y de qué funcionó mal. Entonces, esa sería la primera. La segunda, la exploración. Álvaro Sisa, que ya, yo les dije que la arquitectura que más me interesaba era la portuguesa, ¿no? Álvaro Sisa y Aires Mateus, o Soto de Moura, ¿sabes? Yo podría dar una clase de proyectos que sea, si no sabes qué hacer, métete a sus páginas web y estúdiatelos. Y ve lo que hicieron ellos. Entonces, pero Álvaro Sisa dice que la arquitectura es un tormento el 90% del tiempo y que 10 es un disfrute. Entonces, yo de alguna manera creo en eso. Es decir, no soy partidario de la imagen de que la creación es divertida y es un proceso placentero todo el tiempo. Un escritor sufre al escribir y le cuesta trabajo y se traba y piensa que la idea no le va a salir. Entonces, nuestro proceso de ir probando cosas es un proceso complicado, es un proceso de estira y afloja, es un proceso de miedos, es un proceso de esto nos gusta, esto no, esto quizá funciona. Y es un proceso de una crítica muy visceral, y aquí es muy importante, que somos Clara y yo. Es decir, que no es un despacho de un solo arquitecto, sino que somos dos arquitectos que constantemente nos estamos evaluando y que luego eso se amplía
al despacho, ¿no? A los colaboradores. Y entonces es como buscar y buscar y buscar y ir en contacto, buscando cosas para adelante y para atrás hasta que encontramos una idea que creemos suficientemente contundente. Y entonces es esto, es como, y muchas veces yo presento una idea, se la enseño a Clara y Clara, es una palabra muy común en nuestro despacho, es una mierda. Y cuando tú estás enseñando algo y te voltean, es una mierda, pero es una manera de hacerlo muy literal, de decir esto no te engañes, te estás copiando aquello, estás referenciando a esto, no estás respondiendo con lo que sea, ¿no? Y de repente hay uno que, oye, esto sí tiene posibilidad, pero esto no, y vamos como en este conflicto, en este proceso conflictivo, armando proyectos que esperemos que parezcan sencillos, porque es una de nuestras metas, pero que no lo son en su proceso, que es un proceso arduo y de mucho trabajo. Y el último proyecto de Reurbano son dos cosas. Lo primero es que son amigos nuestros y que es una... En la vida también hay que divertirse, pero no divertirse en el plano tontorrón de que la vida es alegre, porque, o sea, no que no lo sea, pero yo creo que esa es una trampa en la que caemos y que luego, claro, nos da depresión porque decimos, todo es alegre menos, yo no soy tan alegre porque me cuesta trabajo y tengo trabajo y mi hijo y no sé qué, ¿no? Pero alegre de que es una aventura, de que hay que divertirse. Y entonces, nuestra relación con Reurbano somos unos amigos que vamos haciendo cosas. Ellos son unos clientes nuestros, pero unos clientes sofisticados, inteligentes y que van buscando oportunidades y que hacen la mitad del proyecto. Y nosotros hacemos la formalización geométrica, pero ellos son los que encuentran dónde intervenir, los que encuentran qué tipo de vivienda hacer. Ahora estamos haciendo un proyecto de vivienda social con ellos, ¿eh? Entonces, es como un reciclaje urbano, ¿no? Lo que ellos hacen, ¿no? Claro, es que Reurbano es eso. Reurbano es reciclaje urbano, es la abreviación de reciclaje urbano. Vale. Okay. Su nombre es eso. Y entonces, por eso empezaron con casas de patrimonial, pero ahora el último edificio que les enseñé es un edificio nuevo de planta completamente nueva, porque entienden que el reciclaje también puede ser terrenos desaprovechados, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, es una colaboración, es una aventura y es un proyecto que el resultado es de la mano de los dos. Claro. No sé si son. Sí, no, totalmente. Pero entonces tú no te metes como a los temas, o sea, lo que hace reciclaje urbano es que ellos buscan el terreno, sí. Ellos, me imagino que se chutan el tema de reglamentación y todo ese tipo de cosas, ¿no? La negociación, todo. Ajá, ellos hacen el trabajo duro, ¿no? Exacto. Y conseguir fondos, eso lo hacen todo ellos. Vale. Y a nosotros y ya que ellos hicieron el trabajo sucio, nos entregan un caramelito y nos dicen, oye, me gustaría que hiciéramos algo bueno para la ciudad. Y es un esfuerzo bien complicado, ¿eh? O sea, es un esfuerzo en que hay que luchar, bueno, si tú estás en México, te lo sabes, contra todo, y que a veces es cansado, y lo digo más por ellos, ¿eh? Claro. A veces es heroico lo que hacen algunas gentes, ¿no? Oye, una última pregunta, Eduardo. Y toda esta, o sea, veo cómo empezaste tu despacho, o sea, ¿cómo te has expandido tanto? O sea, ¿cómo has encontrado estos vínculos? Porque veo que haces obra, bueno, en España, en México, o sea, entonces, ¿cómo has encontrado estos vínculos o estas asociaciones o estas colaboraciones? Yo creo o quiero pensar que a base de dos cosas. Trabajo bien hecho. Yo no sé si está bien hecho, solo sé que yo intento hacerlo lo mejor posible. Que no doy concesiones o que intento dar las mínimas concesiones dentro de mis posibilidades. Y mucho trabajo. Es decir, nosotros intentamos hacer las cosas bien y luego trabajamos mucho. Y esa combinación, creo que en el mundo actual de Internet, te va haciendo cosas. La mayoría de nuestros clientes vienen de clientes. O sea, de otros clientes. Y entonces, si tú haces bien eso, tu propio cliente te recomienda y va siendo una cadena que vas haciendo bien las cosas. Entonces,
Yo creo que es eso. En nuestro caso es intentar ser rigurosos con lo que hacemos e intentar trabajar mucho. Vale, pues muchas gracias por la De respuesta nada, y vi por que la charla. en el chat vi una pregunta. Adeline Rosas. Sí, exacto. Sí, aquí está. Adelante. ¿Lo leo, Adelina? ¿O tienes el...? No, Ah. Hola, primero que nada, Hola. muchas felicidades porque los proyectos se me hacen muy interesantes. Y felicidades también al arquitecto Jorge porque pues yo no soy estudiante de Escuela Libre de Arquitectura de ELA y pues se me hace una gran oportunidad poder tener este tipo de charlas con personas tan interesantes, arquitectos reconocidos y pues que me inspiren. Y Gracias. pues mi pregunta es, ¿cómo es que desarrollas los pabellones? Porque es como un concepto muy complicado para mí. Es como algo muy abstracto. Entonces, Cuando dices pabellones, ¿te ¿cómo refieres? lo desarrollas? Cuando dices pabellones, ¿te refieres a las viviendas que son compuestas por distintas cosas? Era la obra efímera, ¿no? Ah, Ajá, la obra efímera. Ajá. Uy, mira, es que yo tengo una conferencia que solo hablo de obra efímera. Y te explico por qué tengo una conferencia de obra efímera. Porque es un sistema de diseño. Es decir, Adelina, nada cae del cielo. Todo viene por una metodología de trabajo. Y ahora intento explicártela el por qué. Si a mí me dicen, oye, me tienes que diseñar una exposición y me siento en el suelo a ver el cielo, no que eso no sea necesario, eso obvio que es necesario en algún momento, y esperar que la idea me caiga del cielo, va a ser muy difícil. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿O por dónde empezamos? Evidentemente, todo lo que yo explico es un trabajo plural, en donde es entre Clara y yo, no hay ni un solo proyecto que se pudiera haber hecho sin que Clara participara en él, y creo creo que también lo mismo pasaría con mi presencia. Son proyectos que se van mezclando en las conversaciones de los dos. Te tienes que empapar de información de lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, la primera, la obra de Susana Solano. ¿Cuáles son las reglas de la exposición? La obra de Susana Solano era una obra de maquetas de su obra de escala urbana. ¿Ok? Entonces, llegamos y la escala urbana pues son esculturas enormes y las maquetas eran chiquitas y estaban puestas, las querían exponer en una sala que era enorme. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer es, si tú pones esta pieza tan pequeña en una sala tan grande, se va a perder. Entonces, a ver, empiezas a tener información. Lo primero que hay que hacer es reducirlo. Hay que hacer una escala intermedia entre lo grande y lo pequeño. Perfecto. Ahí ya sabíamos que teníamos que hacer eso. Luego nos dimos cuenta que si esta nueva escala, este nuevo museo pequeñito que íbamos a construir dentro de la sala, era de materiales sólidos, iba a ser muy claustrofóbico, porque la suma de materiales pequeños, o sea, la suma de solideces iba a dejar espacios muy pequeños. Y entonces dijimos, tiene que ser translúcido. Perfecto, translúcido. Y entonces dijimos, necesitamos un material, una escala intermedia y un material que pueda ser translúcido. Y de ahí nos fuimos a buscar dónde podemos encontrar eso. Y lo primero que empezamos a buscar era papel en las ferias populares. Papel maché, papel de China, con el que decoras estas cosas. Y por ahí empezamos. Y empezamos a ver qué industrias lo producen, y entonces primero dijimos, oye, vamos a comprarlo. Y si compras tu papel maché digamos, de la bandera mexicana, por decir algo, en una papelería es muy caro. Con lo cual dijimos, bueno, vamos a la industria que produce ese papel. Y cuando fuimos a la industria que produce ese papel, nos encontramos que era la industria que hacía el cartón prefabricado que iba dentro de las puertas. ¡Pum! Ahí está. Pero es un camino. Y luego hay una parte que no enseñé por tiempo, pero que es una maravilla de la arquitectura efímera, que hicimos una maqueta 1 a 1. Porque las maquetas 1 a 1 las puedes hacer en una obra muy pequeña o en la fachada de un edificio grande de estos, que haremos unas pruebas de fachada, ¿no? Entonces, hicimos una prueba y esa prueba 1 a 1 le cambiamos cosas.
No era como el proyecto, no teníamos el conocimiento, pero en el proceso fuimos ajustando cosas y descubriendo cosas. Y luego el del papel se entusiasmó porque estaba harto de hacer relleno de puertas industriales y cuando le dijimos que íbamos a hacer una exposición para un artista, bueno, y se sumó a nuestra energía y empezó a mandarnos pruebas de colores y nos dijo que el papel no lo podía generar en blanco y que, ¿no? Y entonces es como la suma. Entonces, no vienen, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando un estudiante me dice, ay, es que no se me ocurrió nada, le digo, chato, es que no es que tú, mi mejor ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas. Si tú estás intentando resolver una ecuación, no vas aventando números a lo tonto. 7, ay, no, no es 7. 23, no, no es 20. No, te vas a la biblioteca, te pones en un libro, estudias cuáles son las reglas de esa ecuación y luego lo cierras y pruebas 3 o 4 números que además luego compruebas. Y así se resuelve. Entonces, yo en arquitectura creo que hay que estudiar. O sea, estudiar de irse a la biblioteca y ver otros ejemplos, ver qué ha hecho otra gente, ver cómo lo ha hecho. Yo he visto 300 veces la página web de Jorge. O sea, y he visto el endémico y cómo se relaciona y cómo está la estructura y cómo no sé qué, y luego la escala y cómo está construido, para intentar ver cómo hicieron otras gentes otra cosa y cómo trabajan los materiales. Y es estudiar, no viene de la nada. De hecho, al principio, los colaboradores de la oficina, nosotros cuando empezamos un proyecto hacemos un folder de referencias y los colaboradores se asustan porque piensan que, Eduardo, pero nos vamos a robar todas estas ideas, porque vamos metiendo todas las ideas que nos parecen correspondientes. Y luego creemos que las mezclamos en una cosa nueva, porque la creatividad es ponerle 2 grados más de pimienta, no es inventar un platillo nuevo. Toda nuestra obra tiene referencias de cosas y creemos que también hace un poquito cosas nuevas, que no se copia algo, sino que va ajustando las distintas cosas. Entonces es esto, es como estudiar, agarrar la metodología y luego eso llevarlo, intentar darle la vuelta en otra realidad. Pero no te asustes, no, o sea, es un tema de metodología, de ir buscando el proyecto poco a poco. Yo siempre digo que es mejor tener o sea, el típico ejercicio de una escuela de casa para un pianista en medio de la pradera, puta madre, o sea, ¿de qué me agarro? Es mucho más fácil casa entre 2 medianeras con reglamento de construcción con presupuesto de $300 metro cuadrado o 50, los que sean. Pero entre más acotado y entre más información tengas para el proyecto, más se van facilitando las cosas. Como en la cocina, ¿no? Que tienes los ingredientes, más cómo los mezclas, ¿no? Cómo lo mezclas. Claro, pero si tú mira, con lo que acabas de decir, Jorge, si tú te metes en la cocina y tienes todos los ingredientes y no tienes una receta, aunque esa receta sea conocimiento, Claro. Porque el saber hacer un huevo con jamón y queso es una receta mentalizada, pero tienes la receta en la cabeza. Si no, nos volveríamos locos. Investigar cómo. Claro, y luego le puedes poner choricito o le puedes poner machaca y así van siendo, ¿no? Pero no es llegar a la cocina y empezar a aventar pimienta y azúcar. Quizás sí, hay gente que le sale eso, pero no siempre. Claro. No sé si tenemos otra pregunta. Gracias. No he visto ahí, creo. Bueno, me gustó mucho que comentaste como que la arquitectura, en el principio, cuando estabas hablando sobre las casas, hablabas sobre la arquitectura es un escenario. Y luego también, cuando hablaste sobre las fotografías que tomaban para los proyectos, dijiste que no cambiaban los muebles, ¿no? Que en ese caso tenía una mesa Noguchi y cosas, pues está todo dar, ¿no? pero precisamente creo que es lo interesante, ¿no? De lo que están haciendo, que tratas de volver la arquitectura que desaparezca en cierto modo, que no sea el protagonista, sino el escenario del usuario, ¿no? Ya sea en proyectos de diferentes escalas, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Sí, 2 cosas con respecto a eso. O sea, yo sí creo que la gente se tiene que apropiar de los espacios. Nosotros hacemos los contenedores. Esos contenedores pueden explotar las virtudes de las vistas, de la luz, de iluminación, pero luego ellos lo tienen que volver su hogar o su espacio, sea en su oficina, sea lo que sea. Y creo que hay que darles, nosotros, si un cliente llega y me dice que quiere un baño rosa, ¿yo quién soy para decirle que no? Sí. Que me parece de mal gusto. Sí. Si él va a vivir allí o ella,
Y entonces, en ese sentido es, oye, ¿quieres un baño rosa? Bueno, vamos a ver cómo le encontramos para que no vaya contra los principios del proyecto o vamos a darle la vuelta a través de allí. Pero yo creo que sí es importante que se apropien. Y expliqué con lo de la mesa Noguchi, porque justo con ese proyecto alguien me preguntó que si nosotros hacíamos el amoblado porque estaba muy fresa. Pero hay otros en donde la Macas, donde hicimos uno, el lounge de Tepoztlán, la clienta puso una sala de juco, digamos, que pintó de morado. Sí. Y sus hijos, que son amigos míos, estaban aterrados y, Eduardo, es que perdónanos. Yo le dije, pero si está poca madre, cabrón, se ve de pelos, le da color. Si el lounge es tan neutro que el color morado le da un y las hamacas. Entonces, nosotros amueblamos la casa X y es la casa más aburrida, amueblada, o sea, tiene unas sillas de IMSS, sí, ¿qué más? Justo, ¿no? ¿No? Y en cambio, cuando la gente le pone la casa de Tepoztlán, que todo el diseño interior lo hizo la clienta, es espectacular. Sí, sí, es que ese es uno de las cosas que al principio como arquitecto como que tratas de tener control de todo, ¿no? Y después como que vas madurando y te vas dando cuenta que el trabajar con clientes que les interesan, que están buscando por algo, ¿no? Obviamente porque quieren que les aportes algo, pero también ellos tienen ciertas cosas en su mente o su estilo de vida que no es el tuyo, precisamente. Entonces, la conjunción de esos dos elementos es lo que hace lo único de cada proyecto, ¿no? Y se ve mucho en los proyectos que ustedes hacen, ¿eh? Todos tienen diferente carácter, desde los que manejaron con piedra, que si el concreto aparente de repente lo pintas, y diferentes cosas, ¿no? Entonces, me parece súper, súper interesante. Y pues yo creo que si no tenemos ninguna, creo que ya no hay ahorita alguna otra pregunta así, podemos pues terminar dándote las gracias por el tiempo, ya tenemos 1 hora y media. Darte las gracias, darte la invitación en cuanto pase esto, vamos a ver cómo... Esa es lo importante porque creo que no estoy diciendo ninguna mentira si Tijuana es uno de los 3 lugares en el mundo que más me interesa conocer. No conozco y me muero de ganas, así que en cuanto se pueda, me encantará ir a ver el trabajo de los estudiantes o cualquier pretexto para visitar la ciudad y tomarnos una cerveza por allí. Acaban de poner ahí, de grande quiero ser como Eduardo. Pues es una buena forma para cerrar, ¿no? Ok, yo también. Me gusta. Y yo como ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Saludos, entonces. Seguimos, Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, hasta luego. Gracias.